Día de Muertos en el recinto más importante del país, el Museo Nacional de Antropología, con la explicación histórica a cargo del maestro Mario Stalin Rodríguez de la Vega Cuéllar. Evento organizado y dirigido por la maestra Alejandra Razo y todo su equipo, a quien agradezco enormemente por esta invitación. Con ustedes, el maestro Mario Stalin Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos al Museo Nacional de Antropología. La idea del día de hoy es hablar, muy obviamente, pues sobre el Día de Muertos, ¿verdad? Cuando hablamos del Día de Muertos tenemos un problema que es, todos creemos saber qué es el Día de Muertos. Y todos creemos saber cuál es el origen del Día de Muertos y todos creemos saber cuáles son las características del Día de Muertos. El asunto es que si dos personas se ponen a hablar sobre el Día de Muertos, van a descubrir que saben cosas distintas sobre el Día de Muertos. Porque el Día de Muertos es diverso. Hay muchos días de muertos. Hay muchas formas de celebrar el Día de Muertos. ¿Por qué hay muchas formas de celebrar el Día de Muertos? Porque el Día de Muertos tiene muchos orígenes. No solo es que haya una raíz indígena, una raíz europea. Hay muchas raíces indígenas y muchas raíces europeas y además tiene raíces africanas, tiene raíces árabes y tiene incluso raíces asiáticas. Hoy nos vamos a centrar bastante en una parte de estas raíces que es la raíz mexica. ¿Y por qué venimos aquí? Pues para presentarles aquí a mi bonito amigo Ahuizote. Ahuizote era, como ustedes pueden ver, un perro xoloescuincle. Ustedes saben, el perro xoloescuincle para los mexicas era muy importante porque era el guía del inframundo. Tú al morir, si habías tenido un xoloescuincle, lo encontrabas a las orillas del río de la muerte y él te guiaba a través de los niveles del inframundo hasta llegar ante los reyes del inframundo. Sin embargo, había un problema. Podía ser que tú no hubieras tenido un xoloescuincle. ¿Por qué? Porque no te podías permitir alimentar a un perrito, porque no quisiste, porque eras alérgico a los perros. Al pelo de perro no, porque estos mucho pelo no tenían. O peor aún, sí lo habías tenido, pero lo habías maltratado. O peor aún, mayor pecado. Lo habías tenido y te lo habías comido en una fiesta no importante. Porque el xoloescuincle se comía. Pero como era un animal sagrado, solo se podía comer en ocasiones importantes. Es decir, solo se podía comer, por ejemplo, cuando le ponías nombre a tu descendencia. Ustedes saben, en la mayoría de los pueblos indígenas, los niños muy pequeños, desde recién nacidos hasta los 3 años más o menos, no tenían nombre. Y de hecho tampoco tenían identidad, todos se vestían con un quexquemetl. Hasta los 3 años más o menos se les daba nombre, porque era cuando ya estabas más o menos seguro de que había nacido y de que iba a sobrevivir. Y entonces sí te podías comer al xoloescuincle. Pero si te lo habías comido nada más porque tenías hambre, entonces a la orilla del río no te encontrabas a tu xoloescuincle, te encontrabas a Ahuizote. Y Ahuizote se hacía pasar por tu perro y te decía, yo te voy a guiar. Y te llevaba por el río de los muertos y a la mitad del río sacaba la mano que tenía en su cola y te empujaba. Y ahí te perdías. Porque el destino final no era ser
durante toda la eternidad tú, sino fundirte con los seres vivos para ser uno con todos los seres vivos. Si te perdías en el camino al inframundo, no podías cumplir este destino final. Y este destino final, ya vimos que a Huizote te juzgaba, pero quien realmente te juzgaban eran quien gobernaba el inframundo. Y eso obviamente no era Huizote, era otra entidad. Todos creemos saber todo sobre el Día de los Muertos. Por ejemplo, cuando hablamos de la raíz indígena del Día de los Muertos, todos creemos saber que en el Mictlán, el inframundo mexica, gobernaba Mictlantecutli. Y todos creemos saber que era Mictlantecutli quien juzgaba a los muertos para saber en qué inframundo iban a llegar. Pero este es algo que todos creemos saber, porque la verdad puede ser muy distinta. Muchas almas el día de hoy. Muy buenas noches. Yo soy Mictecacihuatl. ¿Me conocen? No. Deberían de conocerme, porque yo soy la que ronda entre ustedes. Yo soy la que está en contacto con el inframundo y con la tierra. ¿Por qué decirles que los mexicas tenían 3 formas de describir todo el universo? Arriba había 16 niveles, ¿no? 16 niveles arriba. En medio está todo lo terrenal, todos ustedes. Porque yo me encuentro en el inframundo, junto con mi marido, el Mictlantecutli, el que más conocen, ¿no? Pero básicamente yo soy quien les dice a dónde van. Bueno, un poco de esto y un poco de aquello. Porque realmente antes, en la época prehispánica, por no decir otra cosa, nosotros no juzgábamos a los hombres por lo que hacían en vida, sino por la forma en la que morían. Por ejemplo, si tú eras un guerrero, o eras un sacrificado, o eras una madre que había muerto en el parto, tú merecías estar con los grandes del sol, porque eras capaz de sacrificar tu vida por algo mucho más allá de ti. También existía el terreno de Tlaloc, el Tlalocan. Ahí habitaban todos los seres que murieron por alguna causa del agua o por los rayos. También ahí iban los niños sacrificados en nombre de Tlaloc, obviamente para que él proviera siempre de esa magnífica lluvia para las cosechas. Y al final, pero no menos importante, estaba el Mictlán. El Mictlán en donde casi todos llegaban, porque ahí iban todos los que morían de muerte natural. Entonces, imagínense si ustedes fueron unas personas muy, muy importantes en vida, pero en el inframundo todo se juzgaba a partir de lo que tenías. Como ya mencionó aquí nuestro querido Ojiverde, nosotros tenemos varias cosas cuando nos entierran, ¿no? Cuando nos entierran ahorita ya, ¿qué nos ponen? Pues nuestras mejores ropas, nos ponen igual unas florecitas, pero antes, como pensaban en que había una gran jornada del alma que tenía que pasar por distintos planos, entonces cuando enterraban a sus muertos les ponían todo lo que necesitaban, incluyendo a un Xolo. Porque incluso él era el primero y el principal, que era el que te iba a ayudar a pasar por esos 9 niveles que tenías que pasar por 4 años. Imagínense, ya ni una carrera universitaria. 4 años el alma transitaba por distintos planos. Primero, ese río caudaloso, el mar de los muertos, que si no tenías a tu bonito Xolo, te quedabas ahí por toda la eternidad. Después estaban esas montañas que chocaban entre sí. Imagínense cómo pasar en medio de esas 2 montañas. Después de eso, esto se pone peor, ¿eh? Después de eso, se iban a esas montañas llenas de pedernales que tenían que escalar. Después estaban las montañas en donde el aire parecían navajas y te cortaban todo. Después
Después llegaba esa montaña en donde los cuerpos se movían como banderas. ¿Cómo sería eso? El viento te movía como una bandera. Y después llegaban a 8 colinas. 8 colinas llenas de nieve, en donde llegaban y tenías que atravesar todas las colinas. En la última colina encontraban un paso desértico. Un paso desértico que tenían que transitar hasta el final. Después de eso, no, nos faltan, ¿cuántos llevamos ahí? No, nos faltan todavía. Después de eso, es cuando el alma se encontraba con unas fieras salvajes. Esas fieras salvajes te abrían el pecho y se comían tu corazón. Pero cuando te comían el corazón, te aventaban a un charco en donde un caimán te perseguía y ya no podías salir. Entonces, aguas. Fíjense a quién le dan su corazón, porque no saben qué fieras salvajes se van a encontrar. Les va a abrir el pecho y les va a decir, ya no necesitas esto. Entonces, tengan cuidado. Después de eso, todo era niebla. Todo era oscuridad. Una niebla tan espesa que no dejaba ver ni tu nariz. Una niebla que tenías que sortear en medio de tantas cosas para transitar 9 ríos. 9 ríos para finalmente llegar al Mictlán. No, pero ya después de tantas jornadas, por eso la ofrenda era muy importante. Porque en cuanto ustedes llegaban a Mictlán, aquí a nuestro señor Mictlantecutli, tenían que dejarle una ofrenda. Tenían que darle un atado con hilos coloridos y con ramas y varas de perfume. Por eso se les enterraba con 4 flechas y con 4 atados, para que pudieran llegar con Mictlantecutli y darle su ofrenda. Y ya Mictlantecutli, ya que te veía, decía, bueno, ya estás muy traqueteadora ya. Y ya llegabas al reino donde por fin tu alma descansaría y sería liberada. Pero imagínense, nosotros ahora no nos entierran con nada. Con nada. Hasta a veces con zapatos. Y hay algunos mitos mexicanos que también dicen que a todos hay que darles y hay que ponerles zapatos. ¿Han escuchado eso? Sí. Es importante que nosotros reconozcamos que en la muerte, en esa época, era solamente un ciclo por transitar. No era el final. La vida era un ciclo que tenía que terminar, que tenía que acabarse. La muerte es eterna. Pero ahí es donde encontrabas tu verdadera gloria. Encontrabas el descanso, encontrabas cómo transitar con el sol, cómo acompañar a Tlaloc, o cómo estar conmigo. Porque he de decirles que yo tengo una función muy importante. Porque, pues mi marido no podía salir del inframundo. Él se quedaba ahí. Yo soy la que tiene el poder de salir a este pueblo terrenal a verlos a todos ustedes. Por eso me hacían un rito todos aproximadamente el 16 de julio. El 16 de julio cuando estaban a punto de germinar las cosechas. A partir de ahí, los rituales, se los voy a contar cómo era para que vean si encuentran similitudes. El primer ritual que hacían, aproximadamente entre el 16 de julio, agarraban un árbol enorme. Ese árbol enorme le quitaban la corteza y lo adornaban de flores. Ese era mi altar. A partir de ahí hacían danzas, ritos y algunos sacrificios. Después de 20 días de todas esas verbenas, hacían un último ritual. Hacían una figura y la colgaban en lo alto del árbol. Los más jóvenes bailaban y después corrían y escalaban para agarrar esa figura, la tiraban y tiraban el árbol. Así hacían mi bonita ofrenda que a mí me encanta, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes podían ver la comunión de la tierra con el cielo, bueno, con la atmósfera de arriba, porque en nosotros no existe el cielo ni el infierno, no existen estas cosas del bien y del mal. Simplemente nosotros nos fijamos en cómo queremos sentir nuestra vida o nuestra muerte. Entonces, esos ritos se hacían el 16 de julio más o menos, después de 20 días se celebraba a las almas grandes. ¿Algo les parece? ¿Les suena? El primer rito, cuando adornaban el árbol con muchas flores, se le llamaba el rito de las muertes pequeñas. Y cuando quitaban las flores y hacían la figura y tiraban el árbol, se les llamaba
para las almas grandes. ¿Les suena? ¿Sí les suena? Pues fíjense qué casualidad que de repente llegan los españoles y dicen, ay, estos salvajes adoran a la muerte. Pero curiosamente pudieron hacer un sincretismo con varias deidades o varios rituales que tienen estas cosas llamadas cristianismo, catolicismo, ya saben, ¿no? Entonces es ahí donde también se descubre que en estos rituales la gente le ponía ofrenda a sus muertos. Ahí es donde los españoles dijeron, aquí tenemos algo. Vaya que adorar la muerte puede también ayudarnos a entender un poco la vida. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes ahorita en pleno siglo XXI adoran a sus muertos? Sí. ¿Han pensado en su muerte? Sí. ¿Han pensado cómo les gustaría ser recordados? La verdad, yo siendo la diosa del inframundo, les voy a decir algo. De su vida, no se preocupen. Es el periodo más corto en el que van a estar. Más tiempo estamos muertos. Así que preocúpense más por cómo pueden preparar sus ofrendas para que yo los reciba. Y para que precisamente yo cuando emerja cada 1 y 2 de noviembre, que ya nos cambiaron las fechas, también ahí podrían relacionar un poco sobre otra figura que existe actualmente y que yo veo muchas pintadas así. ¿Saben a quién me refiero? ¿A quién? A la Catrina, exacto. Pero esa es otra historia un poquito más adelante, pero ahí se los dejo porque precisamente nosotros siempre hemos estado en contacto con la muerte. La muerte nos rodea todo el tiempo. Entonces piensen, ¿quieren estar en el Mictlán o prefieren irse al cielo cristiano? Yo la verdad prefiero estar aquí. Con permiso. Hay muchas formas de morir, hay muchas muertes. Algunas eran más honrosas que otras. Algunas eran más comunes que otras. Y algunas, lamentablemente, fueron deformadas. Ya lo decía Mictecacihuatl, cuando llegaron los conquistadores europeos, cambiaron el sentido de muchas cosas. Y uno de esos sentidos son ellas. Ellas son las iguateteos. Las iguateteos, si ustedes leen a Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, el señor Fray Bernardino de Sahagún. El señor Fray Bernardino de Sahagún, decía que las iguateteos eran las mujeres que murieron en parto. Y que por eso se consideraban que habían muerto como en batalla. Y que por eso se habían vuelto las guardianas del sol. ¿Saben que hay un asunto? No hay nada en las iguateteos que nos hable de maternidad. No tienen ningún símbolo de maternidad. Todos sus símbolos son de guerreras. El tocado de plumas, el atado en la cintura, el escudo que portan algunas en la espalda, las garras de bestia, todas son de guerreras. Porque probablemente ellas eran las guerreras muertas en batalla. Y las guerreras muertas en batalla tenían una comandanta. Que no sé dónde quedó la comandanta. Ahí viene. Hola. ¿Qué andaba yo volando? Como vengo de Canadá. Ay, luego pasé allá a Gangueo por unos pedidos. Ay, vengo bien cansada. Ay, buenas noches. Ay, criaturitas del Señor. Mi nombre es Ixpapalot, o la mariposa de obsidiana. Ay, yo solo soy una mariposa,
pues ya saben lo que somos las mariposas, ¿no? Ay, soy la diosa, pues de la guerra, de los sacrificados. Sí, lo que somos las mariposas, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Cómo son sus mariposas? Bonitas, tiernas, bueno, bonitas sí estoy. Tierna, pues también. Les voy a contar mi historia. Ay, ya saben que se dicen muchas cosas, ¿no? Que luego la gente habla de uno y uno ni se entera y dicen cosas. Ay, la realidad es que, pues mi fama saltó, pues como que fui más nombrada en la historia porque me comía a 400 miscoates. Ay, sí, imagínense 400. Eran unos guerreros nobles de los chichimecas. Ay, pero caía el mal. Entonces yo no hago lo que ustedes hacen, que bloqueen a sus novias de Facebook. No, yo me los comí. Pero pues me tenía varios, 400. Ay, entonces ya sabes, cuando te da el mal del puerco, bueno, a mí me da el mal de la mariposa. Y pues 400 que me comí. Y de repente, ¿qué cree que llegó? O sea, eso no se vale porque hasta se le tuerce la tripa, algo feo. Que lleguen y que me matan. Ay, porque me los comí, porque tenía mala fama de que andaba ahí matando gente y que me... cállame. Me contestaste. Tengo hambre. Y entonces, pues que me matan. Y luego me quemaron. Y todo eso que salió de mí de la incinerada, lo ocuparon para decorarse pues sus caritas. Pero antes de toda esta tragedia, pues quiero decirles que hay un códice que se llama de Chimalpopoca. Chimalpopoca. A ver, repítelo. Chimalpopoca, pero rápido. Chimalpopoca. Casi. Otra vez. Chimalpopoca. Casi. ¿Ustedes ubican Cuautitlán? Sí, hay aquí varios de Cuautitlán, donde ahorita ya anda Delfina, ¿no? Sí, ¿no? Lo que está del Estado de México. Pues yo soy de allá de por Cuautitlán. Y entonces se dice que esta imagen de Ixpapalot en realidad está inspirada en una verdadera gobernanta. Porque les quiero decir que esa onda de que ya no haya gobernantas, eso es muy reciente, ¿eh? Porque en esas épocas hay indicios que había mujeres guerreras y mujeres gobernantas. ¿Cómo? Sí, andaban como quien me tú dijiste, había mujeres guerreras. ¿No crees que nada más los hombres iban a pelear? No, mira, éramos aguerridas. Imagínate, yo me los comí, entonces era muy buena. Porque rápido, no había evidencia, vamos de que sigue. Y entonces se dice que está inspirado en una gobernanta. Que fui tan importante, pues que la gente pues me veneraba porque se decía de mí. Ahí se hablaban bien de mí. Decían que yo me los comía todos y que yo bien agresiva y que era la diosa de los sacrificios y que de los que, o sea, es gente chismosa. Que sí, la verdad sí era, pero pues no está bien que lo vean uno malo. Esos son sus hábitos, sus costumbres. Yo no me meto con las de ustedes. ¿Quiénes son ustedes para juzgarme a mí que yo me los como? La verdad. Y entonces, toda la gente pues decía, no, pues es que Ixpapalot, pero luego, ¿qué creen? Fue tan importante que decían que las personas que nacían el día en el que yo había nacido, les iba a vivir muy bien en su vida. ¿Alguien de aquí nació el día 13 conejo? ¿Nadie nació el 13 conejo? ¿Cuál es? ¿No saben cuál es 13 conejo? ¿Por qué me los trajiste? No saben en qué día viven esta gente, de veras. Es el 11 de noviembre. Cuenta la leyenda que las personas que nacían el 11 de noviembre, mi día, esas personas iban a tener buena salud, iban a tener buena fortuna, iban a estar sanos. Y pues yo creo que aquí ninguno nació ese día. Yo veo como que ninguno nació el 11 de noviembre, ¿verdad? No se ven muy sanos, ni tampoco muy prósperos. No les dio lo próspero. Bueno, pero los que nacieron ese día, pues les iba a ir bien porque era mi día. ¿Por qué el 13 conejo? Porque en esa época no había ese calendario que tenemos ahorita. ¿Qué ubicando? Cambiamos tanto.
porque llegaron unos güeros y casa de güeros, ¿no? El pecado, oye, que está mal que se los coman. Pues porque decían que estaba mal que se los comieran o que los sacrificaran, cuando piensen que para nosotros eso de morir en batalla o en sacrificio era un honor. ¿Por qué es un honor? Porque se lo dedicábamos a nuestros dioses. Entonces era como que se decía que yo era encargada de esa parte del inframundo donde iban los guerreros que habían muerto en batalla. O sea, un lugar donde se la pasaban pues, bien. O sea, había ambiente, pues, buena botana. Pues, ¿sabes, no? Otra cosa bien. Mucho pulque, invitaba a otros compas, la del pulque que viniera. O sea, todo bien. ¿Qué es mucho pulque? Mucho pulque. Pulque es una... Todavía qué bueno que no sepas qué es el pulque. Pero tu mamá se ve que sabe mucho de eso. Así que pues ya me voy, porque tengo que ir ahorita a Gangueo otra vez. Y luego ya de aquí me voy a Canadá. Y bueno, los dejo aquí con mi ¿cómo se llama? Mi calavera. Mi calavera. Mi calavera. Así que se cuidan, por favor. Nos vemos. Gracias. El camino a Mictlán, entre los mexicas que ya nos describieron, probablemente era una metáfora de la larga migración chichimeca antes de fundar Tenochtitlan. Ustedes lo saben, esta historia del águila parada sobre el famoso nopal devorando a la famosa serpiente, pues es un bonito cuento, pero es solo un cuento. Los mexicas descienden de un pueblo llamado los chichimecas, que emigraron desde el norte, desde Aridoamérica, hasta lo que hoy es el centro de México. Esta larga migración, fueron 200 años de migración, es muy larga, pasó por muchos lados y pasó por muchas penurias, porque esencialmente no eran buenas personas. A donde llegaban, mataban a los hombres, se robaban la cosecha, violaban a las mujeres, a veces se confundían, mataban a las mujeres, se robaban a los hombres y violaban la cosecha. Durante 200 años migraron los chichimecas y cruzaron mucho territorio. Se ha podido localizar más o menos la idea de los 9 inframundos, de los 9 estadios del Mictlán a través de la migración chichimeca. Los montes que chocan probablemente son parte de la cordillera que cruza México y chocaban porque probablemente les tocó un sismo. El viento gélido de Navajas es obviamente las cimas nevadas. El río de los muertos, probablemente el río Bravo. Toda esta es una gran metáfora de esta gran migración. Y por lo tanto, las diosas y dioses del inframundo probablemente también sean metáforas de aquello que conocieron en su migración. Porque los chichimecas, antes de fundar Tenochtitlan, fueron vasallos de muchos reinos. Y algunos de estos reinos fueron gobernados por mujeres. Y esto lo sabemos de cierto porque incluso las retrataban. Esta es la piedra del exarzobispado. Es un altar de sacrificio gladiatorio. Sobre él, un prisionero de guerra era obligado a pelear contra un guerrero águila si era de día o jaguar si era de noche. Si el prisionero ganaba, lo dejaban en libertad. Muchas gracias por participar. No nos llamen, nosotros le llamamos. Si perdía, lo acostaban y le sacaban el corazón. De hecho, ustedes pueden ver que en el centro hay una abertura. Esta abertura culmina en un dios del inframundo que tiene la boca abierta para beber la sangre del sacrificado. De hecho, la pieza está elaborada en una roca basáltica que es porosa. Y esto era así porque la roca entonces absorbía la sangre del sacrificado.
Y a los costados de la pieza están retratadas escenas de batalla. Vemos a guerreros mexicas peleando contra guerreros y gobernantes de otros lugares. Lo importante de esto es que 7 de estas figuras son claramente mujeres. Y sabemos que son mujeres porque pues traen el torso descubierto. Es decir, había reinos, había pueblos gobernados por mujeres. Las mujeres eran guerreras, las mujeres eran gobernantes. ¿Saben qué es lo curioso? Esto lo descubrimos por ahí de 1790. Desde entonces se describió la escena, las escenas que estaban alrededor. ¿Saben en qué momento empezamos a decir que 7 de estas figuras eran mujeres? En este siglo. Hasta este siglo hubo un estudio iconográfico que dijo: oigan, estos guerreros están raros, tienen pechos. Y de nuevo, esto nos regresa al señor Sahagún. Porque el señor Sahagún era un buen tipo. O sea, no me malinterpreten, era un buen tipo. Y probablemente tenía bien la cabeza, o sea, era una de las mentes más liberales de su época. El asunto es que su época era muy retrasada y el señor Sahagún era cura católico. Y entonces eso le dejaba el cerebro construido de una manera muy específica. ¿Qué ocurría? Que cuando encontraba algo que no entendía, lo borraba de su cabeza. Mujeres guerreras, no lo entiendo, no existen. Diosas del inframundo, no lo entiendo, no existen. O mejor aún, diosas mensajeras. Si no le ven forma femenina, no es mi culpa. Estándares imposibles para el cuerpo femenino. Básicamente, ¿verdad? Ella es Cihuacóatl. Díganme si ya conocen esta historia. Marina, una mujer indígena, se enamoró de un español. Y pues el español vio a Marina y dijo: pues no está de mal los bigotes, yo estoy hasta acá, mi mujer está hasta allá en la península ibérica, pues aquí está Marina. Pues tuvieron sus que veres y sus tocares. El asunto es que pues el español le dio el jamaicón, pues acá no saben hacer la tortilla con patatas. Acá además a la tortilla le dicen una cosa de maíz, no es huevo con papas, no le echan cebolla. Bueno, eso nomás los catalanes. No, pues a mí se me hace que como que extraño. Y luego pues mi mujer allá tan lejos y yo aquí tan solo, con doña Marina y sus 3 chamacos, pues mandó traer a la mujer. Y la mujer llegó, y pues la primero que hizo cuando llegó es: pues a mí como que me hueles a leña de otro hogar. Y el otro dijo: no, ¿cómo crees? Yo aquí he estado célibe. Y le avisó a doña Marina, pues: oye, ¿sabes qué? Mi mujer ya sospecha algo. Y doña Marina pues dijo: pues hay que... El asunto es que si me cachan, me acusan de adúltera. Y a las adúlteras las queman en Santo Domingo. Entonces, pues como que no tengo ganas de que me quemen hoy, entonces hay que eliminar las pruebas del adulterio. Las pruebas del adulterio eran los 3 chamacos. Así que los ahogó en un río. El asunto es que, pues esto obviamente la volvió un poquito loca y empezó a recorrer las calles de la Ciudad de México
buscando a aquel hombre que la había traicionado para llevárselo, y llorando por la pérdida de sus hijos a quienes había asesinado. Ay, mis hijos, ¿dónde los llevaré? Ay, mis hijos, ¿qué será de nosotros? Nada más que esa historia la empezaron a contar curas, porque entre los indígenas se contaba otra historia, y el propio Sahagún la cuenta. Entre los indígenas, entre los descendientes de la nobleza mexica, se contaba de boca en boca, en secreto, que antes de la llegada de los conquistadores había habido visiones. Habían encontrado un pájaro con un espejo en la cabeza. El templo de Huitzilopochtli se había incendiado. Había pasado un cometa. Y en las calles de Tenochtitlan había aparecido una mujer vestida de blanco y llamando: ay, mis hijos, ¿qué será de nosotros? Ay, mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Y esta mujer era la Cihuacóatl. La Cihuacóatl es la hermana de Quetzalcóatl. Cuando él robó los huesos de los ancestros, ella los tomó, los molió, y con la sangre de los dioses y ese polvo fue dando forma a todos los hombres y a todas las mujeres. Los hizo de ese barro. Es la madre de toda la humanidad. Y cuando supo que venía una desgracia sobre el pueblo de Tenochtitlan, ella empezó a caminar por las calles para advertirles, para que supieran que quienes venían no eran amigos. Y esta era la historia que se contaban entre los indígenas, porque la Cihuacóatl no era mal, era una mensajera a la que no habían escuchado. Era una diosa que los buscaba proteger. Y los curas empezaron a decir: pero es que ¿cómo vamos a dejar que una mujer les haya avisado que nosotros no éramos buenos? Y es que encima ni siquiera era una virgen, era una señora. Ahí andaba. Entonces empezaron a cambiar la historia. Empezaron a contar esta historia de Doña Marina para que la gente ya no prestara oídos a las historias de la advertencia. Y cambiaron la historia y cambiaron a Cihuacóatl por La Llorona. ¿Saben cuándo empezamos a contar de nuevo la historia de Cihuacóatl? A finales del siglo XX. Más o menos 1982, que empezó a hacerse la representación en las chinampas de Xochimilco. Hasta entonces volvimos a contar la historia de la Cihuacóatl. Antes estábamos muy contentos contando la historia de La Llorona. Y aún así, pero esto es importante porque lo que quiere decir es que a pesar del tiempo, a pesar de las formas en que se cambiaron los personajes y las formas en que se cambió la historia, la gente siguió guardando esta historia y contándola. A veces, probablemente, escondiéndola. Hay muchas formas de celebrar el Día de Muertos, porque hay muchos días de muertos. Estamos viendo en este caso es una representación de los purépechas de Michoacán, de cómo celebran el Día de Muertos en esta región. Vamos a tardarnos un poquito porque está haciendo los vientecitos. Lo que es importante es cómo fuimos apropiando y cómo fuimos resignificando los elementos que ponemos en el Día de Muertos. Como ustedes ya vieron, en el caso de Mictecacíhuatl, se colocaba este gran árbol adornado de flores, que de pronto ahora se ha transformado en una cruz. ¿No? Y ustedes deben saberlo, en las fiestas de Mictlantecutli se quemaba
se quemaban figurillas de papel picado. Pero era papel amate, porque el papel amate era muy preciado. Hacer papel amate era muy difícil. Es decir, un pliego de papel amate implicaba 3 meses de trabajo. Era muy preciado. Entonces, y en las fiestas de Mictlantecutli se picaba el papel para darle forma de personas que después eran quemadas. Cuando llegaron los conquistadores europeos, junto con ellos llegó el galeón de Manila o la nao de China. Es lo mismo. La nao de China se llevó el cempasúchil. Ustedes deben saber, el país, el mayor productor de cempasúchil a nivel mundial es China. Se llevó el cempasúchil y nos trajo papel. Pero era un papel delgadito, era un papel barato y era un papel vistoso, porque venía en colores morados, rojos, y entonces la gente, los indígenas, encontraron este papel y dijeron, pues de aquí soy, esto es mío, yo mejor lo uso. Y empezamos a utilizar el papel picado. Les dije, el Día de Muertos tiene muchas raíces. Y la flor de cempasúchil la empezamos a usar para representar caminos y rayos. O sea, si ustedes han estudiado un poquito de la historia del Día de Muertos, probablemente les habrán escuchado que la flor de cempasúchil se utiliza en la ofrenda porque es amarilla. Como amarillo es el rayo del sol, y pues cuando los muertos que están en el cielo, porque se portaron bien, quieren venir a la tierra, agarran el rayo del sol, que es amarillo, llegan al caminito de cempasúchil, que es amarillo, y dicen, pues por aquí les sigo. Pues bueno, sobre todo si les preguntan a los muy chiquitos, esa es la respuesta. El cempasúchil se utiliza en la ofrenda porque su color amarillo recuerda al sol. Porque la respuesta verdadera no es muy adecuada para los más chiquitos. ¿Se las cuento? Sí. Bueno, pero háganle así. La flor de cempasúchil era la flor de Xochiquetzal. Xochiquetzal es la diosa que cada día deja nacer al sol. Ustedes saben, el sol nace al amanecer, crece hasta volverse adulto al anochecer y después envejece hasta que muere al anochecer. Como al otro día vuelve a nacer, esto quiere decir que hay una madre que le da luz. Esta madre es Xochiquetzal. Y Xochiquetzal era rubia natural porque tenía los vellos púbicos de pétalos de flor de cempasúchil. Alrededor del solsticio otoñal, esto es más o menos hacia el 20-21 de septiembre, se celebraban los 20 días de Xochiquetzal. En ellos se colocaban altares adornados con flor de cempasúchil. Y en estos altares se representaba la vulva de Xochiquetzal. Y en estos altares se le daban regalos a la diosa para que cada mañana dejara nacer al sol. Porque si una noche el sol muriera y no renaciera la mañana siguiente, ¿se acuerdan de la ciguateteo? Sí. ¿Se acuerdan cómo están? Sí. ¿Saben por qué están así? Porque se están asomando a través de los montes para cuidar al sol. Y entonces, si una mañana el sol no nace, ellas vendrían desde los montes y nos devorarían a todos. Por cierto, cuando José Guadalupe Posadas dibujó por primera vez a la Catrina, no se llamaba Catrina, se llamaba la calavera garbancera. Y cuando le preguntaron,
Oye, ¿y de dónde te inspiraste para hacer estas personas descarnadas? Porque ustedes acuérdense, no solo era la Catrina. Posadas dibujó a muchos esqueletos populares, ilustró muchísimas calaveras. Él le dijo, pues es que fíjate que los aztecas tenían unas diosas que se llamaban ciguateteros. Y yo de ahí me inspiré. Y cuando Diego Rivera, porque ustedes saben, Posadas nada más hizo la cara de la Catrina. Cuando Diego Rivera dibujó completa a la Catrina, le puso no solo la cara descarnada, sino que además le dio una estola de plumas que era Quetzalcóatl. Pero de la historia de la Catrina vamos a hablar un poquito más, pero no aquí, acompañados de pan y chocolate. La comunidad, hay que reconocerlo, ya casi nadie habla zapoteco en la comunidad, entonces también tiene bastante influencia occidental. La ofrenda es de 3 niveles. Obviamente empezamos con el camino de flor de cempasúchil. Quienes estuvieron conmigo ya saben qué significa eso. Son los rayos solares. Que llega al altar de la ofrenda con esta cruz de 12 veladoras que simboliza los 12 meses del año o bien las 12 horas del día y las 12 horas de la noche. En primer nivel están colocadas las ofrendas, alimentos como tamales típicos de Oaxaca, mole, estamos en Oaxaca, tiene que haber mole, bebidas, chocolate, el chocolate tiene que ser de agua, café, y como estamos en Oaxaca, obviamente mezcal. En el segundo nivel están colocadas las imágenes de los santos y vírgenes a quienes la familia o las personas a las que se dedica el altar fueran devotas. En este caso está la Virgen de los Lagos, que es a quien es más devota de la Soledad. Ya me corrigieron, tiene toda la razón la maestra Gema. Y finalmente, en el tercer nivel, están las imágenes de las personas a quienes se dedica la ofrenda. En este caso, la ofrenda está dedicada al profesor Vladimir, que fue compañero nuestro aquí en el Departamento de Comunicación Educativa y quien lamentablemente partió durante pandemia, y a Ceci, que ella fue una de las niñas que estuvo en talleres de verano de este museo durante mucho tiempo. Después creció, ya no fue niña, y pues lamentablemente se nos adelantó. Y a ella y a él está dedicada nuestro altar, y este es nuestro altar del Departamento de Comunicación Educativa. Y ahora sí, como ya estamos todos y todas, Con este porte, con este estilo. Ay, bueno, les vamos a platicar. Ustedes han oído hablar de la Catrina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Pues había un señor que se llamaba José Guadalupe Posada. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Sí. ¿Lo ubican? ¿Lo ubican? Él un día decidió, él escribía y hacía estos, digamos, escritos un poco polémicos, satíricos, burlones. Él le encantaba escribir estas imágenes caricaturizadas que, ¿qué creen que hacía? Criticaba principalmente al gobierno, porque hubo una época, les quiero decir, seguramente ya ustedes que ahorita están tan vivos no les pasa, pero en una época nos tocó un gobierno, digamos que ese gobierno se sentía Todopoderoso. se sentían todopoderosos y se sentían europeos.
Casi no se da, ¿verdad? ¿Ubican a Porfirio? Muy europeo él, muy europeo. A Porfirio le encantaba que todo se viera muy europeo, muy francés. Y entonces lo que hizo fue que dijo, bueno, pues vamos a darles a esta gente que, pues sí tenemos una historia, ¿no? Una cultura. Pero pues como que a ellos no les gustaba tanto porque era, bueno, está padre que tengan indígenas, pero que no se les note. Sí, porque él decía que pues no era el estilo francés que gustaba de la época. Entonces Posada se dedicaba a criticar a estos gobiernos que se la pasaban diciendo que sí, que bueno a los indígenas, pero que no se nos notara mucho. Y es ahí donde Posada, con su gran ingenio, decidió retratar algo muy común. Muchos hemos estado en contacto con la muerte desde ciega. Entonces él decidió dibujar la calavera Garbancero, que solamente era un busto de aquí para arriba. Podían ver a una mujer descarnada, pero con un hermoso tocado y un sombrero de flores. Pero básicamente, ¿por qué garbancera? ¿Por qué le conocían así? Ah, porque en esa época los que comercializaban garbanzo son los primeritos que se crean europeos, no solamente los Porfirio. Entonces es ahí donde los garbanceros, pues así se les conocía, se vestían con ropas muy finas, se vestían con grandes tocados. Ay, pero claro, no se les quita nunca nuestro color de piel, ¿verdad? Nunca vamos a quitarnos el código postal de la cara, obviamente. Entonces es ahí donde se les llamaba muy, se podría decir muy despota, sí, despectivamente, se les conocía como los garbanceros. Y así se le habló a todas las personas que, a pesar de ser indígenas o de tener raíces autóctonas, se vestían con grandes ropajes súper caros y pues a todos se les decía garbanceros. Ah, pero esto solamente fue el inicio de nuestra Catrina, ¿verdad, Catrina? Ay, sí, porque surgieron muchas cosas más. Porque aparte les quiero decir que la burla era principalmente porque pues la economía no estaba tan bien. ¿Cuándo ha estado bien en este país? Sí ha estado bien, ¿no? No ha estado bien. Sigue mal. Sí, sigue Porfirio, porque... ¿Sigue Porfirio? Sí, sigue Porfirio. ¿Hizo pacto con el diablo? Sigue Porfirio. Bueno, pues suerte. Mucha suerte. Y fíjense que, pues, que se veía como mal, y entonces lo que él hacía, se hacía mucho amor, porque la gente, no sé si a ustedes les pasa ahora a la sociedad, pero la gente de esa época podía no ser pobre, pero se gastaba su lana en comprarse un iPhone, se gastaba su lana en comprarse un sombrero tremendo, un sombrero con pluma, y él decía, en los huesos pero con sombrero, muy, eso seguramente eso ya no pasa en esta sociedad actual, porque la gente no le importaba endeudarse y gastarse todo el dinero que tenía en comprarse en esos ropajes tan europeos y andar ahí por las calles mostrando sus vestidazos, aunque no tuvieran ni para comer. Imagínense, la crisis siempre existió en este país. Ay, pero hablando un poquito más de nuestra historia catrinesca, el busto de Catrina se conoció durante mucho tiempo, hasta que nuestro Dieguito Rivera le puso cuerpo completo. Era medio guaycita, ¿eh? Ay, sí, también estaba muy Rivera guaycita, era medio guaycita, pero porque bueno. tiene a su lana, muy en los indígenas, pero era muy guaycita. Ay, la sí, verdad, bebé. la verdad. Pero fíjense que también, cuando ya existió una Catrina completa con sus ropajes y hasta con una bonita estola de Quetzalcóatl, como tenía aquí mi compañera, fue retratado en el mural que está ahí en la Alameda. ¿Lo conocen? ¿Sí lo conocen? Ah, pues ese mural es la primera vez en donde podemos ver a la Catrina completita. Y bueno, de ahí saltamos a la fama y ahora, pues de ser esa burla a la sociedad, ahora nos convertimos en un ícono y de hecho ya hasta se hacen marchas, se hacen playeras y que cuando viene un extranjero, cómprale la calaverita. Bueno, ya no sé por qué no hicimos copyright. La verdad nos atontamos fuertísimo porque ya estuviéramos, mira, ahorita les hubiéramos cobrado todos estos. Exactamente. Y bueno, ahora el sentido que se le da a esta imagen de la Catrina es muy
Catrina y pasemos a lo que realmente nos truje el día de hoy. Quiero presentarles a mi hermosa compañera Catrina, alias Pincich, que nos va a modelar un bonito vestido de papel con acabados de periódico de política, porque claro, los políticos siempre andan haciendo periodicazos y de ahí siempre conseguimos la propaganda para estos bonitos vestidos. Así como ustedes viendo a mi compañera Catrina modelar, así van a modelar los artistas, entonces para que lo chequen. Entonces, como podrán ver, este es un diseño original de José Alberto Patiño, alias Alberto Canadá, alias Proyecto 21, que se dedica principalmente a hacer bonitos mueblitos con material reciclado. Por cierto, da unos bonitos